Buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Doctor, buenas noches. Bien, gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Doctor, Buenas Buenas noches, noches. doc. Buenas noches, doctor. Bueno, entonces vamos a ver en el día de hoy, mis doctores, ya vamos a entrar en materia. Lo que hicimos en esta semana previa, pues básicamente fue consagrar muchos aspectos conceptuales que vamos a hacer de aquí en adelante. Vamos a entrar en materia, doctores, en materia de derecho probatorio y vamos a colocar unos ejemplos, vamos a trabajar con casuística. A veces, aparte de los conceptos, nos va mucho mejor y aterrizamos y aplicamos todos esos conceptos de derecho probatorio es con casuística. Casuística en todas las áreas del derecho, indistintamente de cuál se trate, pues básicamente vamos a hacer relación a todo el derecho. ¿Qué tema vamos a ver hoy, mis doctores? Los medios de prueba. Doc, la clase pasada habíamos quedado con un título, la finalidad de la prueba. Ah, sí, pero entonces dejémoslo ahí y ya vamos a empezar con los medios de prueba, ¿vale? Ok, vale, doc. Listo. Entonces Gracias. vamos a empezar con los medios de prueba. Ojo, ¿cuáles son los medios de prueba? Pues básicamente, mis doctores, primero tenemos que tener clara la concepción o cuál es la definición o el concepto de un medio de prueba. ¿En qué consiste un medio de prueba o qué es un medio de prueba? Pues básicamente, mis doctores, se entiende como medio de prueba los instrumentos, los órganos o las herramientas que llevan al juez al conocimiento de los hechos. O sea, el juez conoce los hechos por medio de esos instrumentos, esos órganos o esas herramientas que se denominan los medios de prueba. Y lógicamente, ¿qué hechos son los que conoce el juez? Pues los hechos que están siendo debatidos al interior del juicio. Entonces, básicamente, mis doctores, ese es el concepto o la definición de un medio de prueba. Son estos instrumentos o esos órganos o herramientas, cualquiera de las tres acepciones o cualquiera de los tres vocablos se puede utilizar, que llevan al juez al conocimiento de los hechos. Y básicamente son esos hechos que están siendo debatidos al interior del proceso. Entonces, ya teniendo claro en qué consiste un medio de prueba, pues ahora sí vamos a ver los medios de prueba en cada uno de los procedimientos. Para ese fin, doctores, nos vamos a remitir al Código General del Proceso y más exactamente al artículo 165 del Código General del Proceso. Ojo, 165. ¿Qué nos dice, mis doctores, el Código General del Proceso en su artículo 165, en donde tiene consagrados los medios de prueba, el Código General del Proceso? 165, los escucho, doctores, por favor. Artículo 165, medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros,
el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este código, de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales. Pues gracias, Lina María. Eso es básicamente la definición que trae el Código General del Proceso de qué son los medios de prueba. Allá hace como los enlista, los enuncia, los señala, todos y cada uno de los medios de prueba consagrados en el Código General del Proceso. También sobre los medios de prueba nos indica el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Búsquenselo, por favor, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, porque hace una pequeña excepción o hay una pequeña diferencia en lo relacionado en el Código General del Proceso versus lo que indica el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Busquemos, por favor, el artículo 51 de este Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y vamos a darnos cuenta de cuál es esa pequeña diferencia que existe entre la legislación laboral y la legislación civil. Artículo 51, por favor. ¿Lo leo, Doc? Sí, por favor. Gracias, Yamile. Ya. Artículo 51. Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial solo tendrá lugar cuando el juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales. Entonces, gracias, Yamile. Mira, Yamile, la diferencia, miren toda la diferencia entre la ley laboral y la ley civil. Nos lee Yamile que son admisibles todos los medios de prueba que están regulados en la ley y ya los habíamos leído hace un momentico. Pues, ¿cuáles los que están en el Código General del Proceso? Sin embargo, ojo, sin embargo, en materia laboral, aparte de que son admisibles todos los medios de prueba que nos leyeron en el Código General del Proceso, se hace una acotación o se pone un especial cuidado con la prueba pericial. Y nos indica el Código Procesal del Trabajo que en cuanto hace relación a la prueba pericial, ojo, única y exclusivamente a la prueba pericial, esta prueba, la del perito, solo tendrá lugar cuando el juez laboral estime que debe designar un perito que lo asesore. Entonces, si el juez considera que se debe designar el perito, así será. Entonces, ya no es tan a criterio de la parte el aporte de esa prueba, sino casi que se vuelve a criterio de quién, del juez laboral. Entonces, mis doctores, esa es la gran diferenciación con relación a las pruebas que establece el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social versus el Código General del Proceso. Y en materia administrativa, ¿qué pasa, doctores? Pues ustedes ya saben que eso lo tiene regulado el CEPACA. ¿Tienes hambre? ¿Y en qué artículo? Apáguenme los micrófonos, por favor. El CEPACA, ¿en qué artículo? En el artículo 211, por favor, artículo 211 del CEPACA. Entonces, leamos, por favor, el código, el CEPACA en su artículo 211. ¿Quién va a leer el CEPACA 211? No, Ya lo encontré. dice, Gracias. en los procesos que se adelantan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en lo que no esté expresamente regulado en este código,
se aplicará en materias probatorias las normas del Código de Procedimiento Civil. Que es el mismo Código General del Proceso. Entonces, básicamente, el Código General del Proceso, en lo que atañe a las pruebas, el CEPACA se remite al Código General del Proceso. La misma regulación que está establecida en el Código General del Proceso se aplica en lo concerniente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ya lo indica ya el artículo 211, pero es bueno que tengamos presentes qué artículos regulan lo concerniente a los medios de prueba. Ahora vámonos a lo penal. Ya hicimos, ahora volvemos, nos remitimos a lo penal y la regulación de los medios de prueba en materia penal está establecida o está consagrada en el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, 382 del Código de Procedimiento Penal consagra lo inherente a los medios de prueba. Remitámonos, por favor, al artículo 382 del Código de Procedimiento Penal. ¿Es la 906, Doc? Sí, señora. Dice medios de conocimiento. Sí, perfecto. Ya. Son medios de conocimiento, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Vale, entonces, tal y como ha quedado plasmado, pues es el artículo 382 el que nos indica cuáles son los medios de prueba. El Código de Procedimiento Penal lo indica medios de conocimiento, pero cuáles son los medios o los elementos de prueba o los medios de prueba admitidos en la legislación penal, haciendo la salvedad con relación a lo que indicábamos en la semana pasada, que los indicios también se pueden utilizar. Los indicios también pueden ser utilizados en materia penal, así no estén consagrados en el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, también pueden llegar a ser utilizados. Ahora, mis doctores, vamos a estudiar el primer medio de prueba y para muchos estudiosos del derecho probatorio es el medio de prueba por excelencia. ¿Y cuál es? El testimonio. Vamos a empezar a estudiar todos y cada uno de los medios de prueba y vamos a iniciar con el testimonio. Básicamente, mis doctores, lo primero que vamos a establecer es una noción o una definición de lo que es el testimonio. Se indica, mis doctores, por parte de la doctrina que el testimonio es un medio de prueba que consiste en el relato, ojo, en el relato que hace un tercero, que le hace a quién, al juez, sobre el conocimiento que tiene de unos hechos en general. Entonces, básicamente, esta es la definición que me enseñó el profesor Jairo Parra Quijano. Indicamos que el testimonio es un medio de prueba que consiste en el relato que un tercero le hace al juez sobre el conocimiento que tiene de unos hechos en general. ¿Por qué digo que es el medio de prueba por excelencia? Porque en lo que atañe a lo que medio conozco que es el derecho penal, todos los medios de prueba indistintamente que se trata de un peritaje, de una inspección judicial, de un testimonio, pues entran por medio de eso, de ese relato que un tercero le hace al juez sobre el conocimiento que tiene de unos hechos en general. Esa es como la noción o la definición que le da la doctrina al testimonio. ¿Y cuál doctrina? El libro de Derecho Probatorio del doctor Jairo Parra Quijano. Las diferencias entre testimonio y confesión. Ojo, vamos a establecer cuáles son las diferencias entre el testimonio y la confesión. Entonces, doctores, el testimonio, bueno, primero que todo tengamos en cuenta que la confesión es una especie de testimonio, dentro de la división de testimonios se encuentra la confesión. Entonces, una de las diferentes modalidades en las cuales se puede presentar un testimonio incluye la confesión.
La confesión es una especie de testimonio, pero ¿en qué se diferencia? La confesión, mis doctores, implica la aceptación de los hechos por parte de quien es parte en el proceso. Entonces, una parte procesal, un sujeto procesal acepta los hechos. Y a raíz, doctores, de esa aceptación de los hechos por parte del sujeto procesal, a él, a quien efectuó la confesión, le van a derivar o va a tener como consecuencia unos resultados jurídicos desfavorables. O sea, va a tener consecuencias jurídicas desfavorables. ¿Para quién? Pues lógicamente para la parte que está realizando la confesión. Entonces, doctores, la confesión implica la aceptación de los hechos por parte de un sujeto procesal. Y a raíz de esa aceptación de los hechos por parte del sujeto procesal, pues va a acarrear unas consecuencias jurídicas desfavorables para esa parte procesal que realizó esa aceptación de los hechos. Esa es la confesión. El testimonio, pues ya indicamos que es una declaración simple de ese tercero sobre los cuales tiene conocimiento y se necesita aclarar esos hechos, pero a raíz del testimonio no se genera una consecuencia desfavorable para la parte no va a aceptar los hechos. Básicamente en el testimonio llano y simple o común y simple no existe aceptación de los hechos, como en la confesión sí. Otra especie de testimonio, mis doctores, y ya lo habíamos visto tangencialmente, pero lo necesitamos volver a ver, es lo que en derecho penal se denomina la prueba de referencia o también es conocido como testimonio de oídas. Entonces, cuando hablemos de prueba de referencia o cuando hablemos de testimonio de oídas, estamos hablando de dos conceptos que son parecidos o de dos conceptos que son sinónimos. Ojo, prueba de referencia es un sinónimo de testimonio de oídas. Para eso nos vamos a remitir, para entender un poquito más claramente el concepto de prueba de referencia o de testimonio de oídas, nos vamos a remitir al Código de Procedimiento Penal y básicamente al artículo 437. Ojo, artículo 437 del Código de Procedimiento Penal que trae la consagración de lo que conocemos como prueba de referencia o testimonio de oídas. Los escucho, doctores. Artículo 437 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004. Artículo 437, noción. Se considera como prueba de referencia toda declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de investigación en el mismo. No, de intervención, grado de intervención. Perdón, sí, tiene razón. El grado de intervención en el mismo, las circunstancias de atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irrogado y cualquier otro aspecto sustancial objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en el juicio. Básicamente, mis doctores, gracias, doctor, lo que nos acaban de leer es ¿qué se puede probar con la prueba de referencia? Primero que todo, ese artículo 437 señala que la prueba de referencia es una declaración realizada por fuera del juicio oral. Eso ya lo teníamos claro. ¿Por qué? Porque la semana pasada nosotros estudiamos que en derecho penal única y exclusivamente son pruebas las que se practican en el juicio. Entonces esas declaraciones que se practican con anterioridad pues serán pruebas de referencia. Ojo, pruebas de referencia. Entonces, toda declaración que se practica por fuera del juicio oral tiene el carácter de prueba de referencia o tiene el carácter de testimonio de oídas. Pues ya les decía que prueba de referencia y testimonio de oídas son similares. Ahora, ya, apáguenme los micrófonos, por favor. Ya sabiendo, mis doctores, que el testimonio de oídas o la prueba de referencia son todas estas declaraciones que se llegan a presentar por fuera del juicio oral, pues la ley también consagra qué es lo que se prueba o qué es lo que se busca probar por medio de la prueba de referencia. ¿Qué es lo que va a probar el sujeto procesal haciendo uso de la prueba de referencia?
Pues básicamente nos leía el doctor que inicialmente se busca probar los elementos del delito. ¿Y cuáles son los elementos del delito? Acuérdense de su derecho penal general cuando estudiaron que los elementos del delito es la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, entendida como la tipicidad tanto objetiva como subjetiva, la antijuridicidad formal y material y la culpabilidad, entendida esta como el juicio de reproche. Eso es lo inicial que busca un sujeto procesal haciendo uso de la prueba de referencia. También se puede probar con una prueba de referencia o con un testimonio de oídas el grado de intervención de la persona en el delito. Acuérdense, mis doctores, que una persona puede intervenir en un delito penal como autor, como coautor, como cómplice, como determinador, como interviniente. Esas son las formas que consagra el artículo 30 y siguientes del Código Penal. ¿Cómo puede participar una persona? Entonces ya ustedes conocen, porque ya estudiaron su derecho penal general, que una persona puede ser autora, coautora, determinadora, cómplice o interviniente. Básicamente, ¿y cuál es la posible diferencia entre un coautor y un cómplice? ¿O cuál es la diferencia entre un determinador y un cómplice? ¿O cuál es la diferencia entre un determinador y un coautor? Todos esos conceptos ya los tienen claros, pero eso es lo que busca un sujeto procesal en materia penal al hacer uso de la prueba de referencia. También llegar a determinar cómo participó esa persona en el delito, lo que indica el artículo 437 como el grado de intervención en el mismo. Pues el grado de intervención ¿de quién? De la persona que está siendo procesada. ¿Cómo intervino en el delito? Cuando ustedes estudiaban su derecho penal especial, también aprendieron que los delitos tienen algunas circunstancias que disminuyen las penas, que se denominan circunstancias de atenuación punitiva, o algunas circunstancias que agravan las penas, lo que se denomina circunstancias de agravación punitiva. Esas circunstancias de atenuación o esas circunstancias de agravación también pueden ser probadas por medio de la figura de la prueba de referencia o del testimonio de oídas. La naturaleza y extensión del daño irrogado, pues básicamente cuáles fueron los daños que se ocasionaron con la comisión del delito y cualquier otro aspecto sustancial. En materia jurisprudencial, mis doctores, la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal ha indicado en lo que atañe al testimonio de oídas o a la prueba de referencia, que así, acuérdense mis doctores, cuando estudiamos la tarifa legal y aprendimos que en materia penal sí existe tarifa legal, lo que no acontece en las demás ramas del ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque ya el artículo 381 es muy claro en indicar que única y exclusivamente con pruebas de referencia no se puede condenar al procesado. Entonces aprendíamos que esto implicaba que la prueba de referencia tiene un menor valor, pero el hecho que la prueba de referencia tenga un menor valor no quiere decir, doctores, que sea una prueba inadmisible. Claro que es admisible. Es una prueba completamente admisible y completamente válida. Lo que pasa es que tiene un valor inferior a las demás pruebas. Al tener un valor inferior a las demás pruebas, el juez está en la obligación de qué, doctores, en la obligación de dedicar un especial cuidado a la valoración que le realiza a esta clase de medio de prueba. Tiene que valorar de una forma muy especial y muy cuidadosa cuando va a hacer esa valoración o a sopesar las pruebas de referencia, precisamente por el carácter diferencial que existe de las pruebas de referencia con base a las pruebas directas y a las pruebas indirectas o de indicios. Únicamente, doctores, ojo, únicamente, estamos hablando de prueba de referencia, únicamente cuando sea imposible obtener en el proceso la declaración del testigo que tuvo directa percepción del hecho. Esto es lo que nosotros conocemos como el testigo directo. Entonces, cuando sea imposible que el testigo directo comparezca al juicio a indicarle al juez lo que percibió por medio de sus sentidos, entonces, ¿y por qué va a ser imposible que acuda ese testigo directo? Ya lo indicábamos, porque el testigo se pierde, porque el testigo muere,
porque el testigo de pronto llega a sufrir alguna enfermedad que hace que pierda su memoria. Entonces, en esos casos, para la fiscalía se hace imposible llevar ese testigo al juicio. Entonces, cuando sea imposible que el testigo vaya al juez, al juicio, a indicarle al juez con su declaración lo que tuvo directa percepción, se acudirá a la prueba de referencia. Ojo, se indicará a la prueba de referencia. Asimismo, mis doctores, en lo que atañe a la prueba de referencia, es necesario indicar que lo que indique el testigo de referencia, esto es el testigo de oídas, tiene que haber sido escuchado por él directamente. ¿Directamente de quién? Pues de la persona que tuvo conocimiento de los hechos o del testigo directo. Entonces, lo entendemos mejor con un ejemplo. Una persona tiene conocimiento o percibe por medio de sus sentidos unos hechos. O lo ve o lo escucha. En el caso de una calumnia o una injuria, pues lo escuchará. O en el caso de un delito de acción, pues lo observará por medio del sentido de la vista. Este testigo, que es lo que conocemos nosotros como testigo directo, le cuenta a otro. Entonces, A percibe los hechos por medio de sus sentidos. Ojo, A percibe los hechos por medio de sus sentidos. Y le cuenta de esos hechos a B. Si por alguna razón A no puede asistir al juicio, porque les decía, se pierde, se muere, pierde su memoria, es imposible su ubicación, pues podrá acudir B. Solamente podrán acudir o A o B. ¿Qué pasaría si A, que es el testigo directo, el que tuvo directa percepción de los hechos materia de juicio, le cuenta a B? Y A muere, pero B le cuenta a C. No es admisible, doctores, el testimonio de C. Si no puede ir A, irá B. Si no puede ir el testigo directo, irá el testigo de referencia que escuchó del testigo directo. Si por alguna razón A murió y B también, esa prueba se pierde. Ya se tendrá que utilizar por medio de la fiscalía o por medio de la defensa otro testigo, otro distinto, otro testigo directo. Pero ya el tercer testigo, el que escuchó del testigo de referencia o el que escuchó del testigo de oídas, no es admisible. Entonces, solo es admisible o el testigo directo o a quien ese testigo directo le confió lo que percibió por medio de sus sentidos. No puede existir como esa cadena, o lo que ustedes conocen coloquialmente como el teléfono roto. No, que A le cuenta a B y B a C y C a D, no. O asiste A, que es el testigo directo, o asiste B. Si no es posible para el sujeto procesal en materia penal que asista A, testigo directo, o B, testigo de referencia, ya. Por medio de este testigo ya no se podrá probar nada. ¿Está entendido esto, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, doctores, también es necesario que ese testigo de oídas o ese testigo de referencia señale y señale con suma precisión cuál fue la fuente de conocimiento, quién fue lo que le dijo, y que ese testigo directo percibió por medio de sus sentidos los hechos materia de juicio. Entonces el testigo de oídas o prueba de referencia tendrá que señalar con precisión cuál fue la fuente de su conocimiento. Y también le indicará al juez cuáles fueron las condiciones en que el testigo directo le comunicó esa información, en qué condiciones se encontraba el testigo directo. ¿Para qué? Para tratar de hacer una valoración lo suficientemente amplia del testigo de referencia. Por último, doctores, esta prueba de referencia debe, ojo, debe ir acompañada de otros medios de prueba, o otros medios de convicción o medios de persuasión. Son sinónimos estas expresiones que estoy utilizando. Entonces, el medio de prueba, la prueba de referencia, el testimonio de oídas, debe ir acompañada de otros medios de persuasión.
Y esos otros medios de pruebas o estos otros medios de persuasión tienen que reforzar esas declaraciones o esas aseveraciones que hace en la prueba de referencia o el testimonio de oídas. Valga acotar que con relación a esto que estoy indicando es la misma Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la que lo ha indicado. Si quieren tomar atenta nota de los radicados, es la sentencia número 40702 del 24 de julio del 2013 y la 42441 del 30 de noviembre de 2016. Listo, doctores, entonces estas son las apreciaciones o las acotaciones que tenemos que realizar con base en lo que se denomina la prueba de referencia. Ahora, doctores, nos vamos a adentrar en otro tema que se denomina el deber de testimoniar. ¿Quiénes tienen ese deber? ¿Quiénes están en la obligación de rendir testimonio? Para tal fin nos vamos a Profe, un favor, ¿me regalas el número, el del 2016, porfa? Son 43, dos ¿qué, porfa? sentencias. La del 2016 es la 42441 del 30 de noviembre de 2016. 42441. Y la otra es la 40702 del 24 de julio de 2013. Esas son las dos Muy sentencias amable, profe. que indican que Gracias. debe haber otras pruebas que refuercen lo que indica la prueba de referencia o lo que está indicando el testimonio de oídas. Bueno. Listo, doctores. Entonces ahora, ¿quién? Profe, Sí, cuénteme, Miguel. no hay medios de prueba Préndame la de un cámara hecho. primero. Ah, perdón, sí. Espérame. Cuénteme. No hay medios de prueba no hay medios de prueba, además de un hecho que sucedió, una masacre. No hay medios de prueba, sino de testigos. O sea, testigos Claro. que vieron o cómo conocieron de esa masacre. Exacto. Una Vieron. masacre, llegaron a un pueblo donde, pues, poca tecnología, etc. Llegaron, cometieron el homicidio o los homicidios, y solo hay, digamos, ¿cuántos testigos se necesita o cómo hacerse para validar que efectivamente a las personas que se señalan de esa masacre o de ese homicidio, bueno, de ese delito, ¿cuánto se necesita para que ese testimonio sea válido? ¿Qué se necesita? Que no sea un medio de prueba porque no existen los medios de prueba. No, Miguel, sí existe Pero medio pueden de inculpar a prueba. una persona. A lo que me A ver. refiero es que puede ser que haya una duda razonable sobre el testimonio porque solo hay un testigo. Claro. A ver, Miguel, sí existe medio de prueba. ¿Cuál? El testimonio. El testimonio es un medio de prueba. Entonces, sí hay medio de prueba. ¿Cuál? Hay un testimonio. ¿Cuántos medios de prueba en el caso del testimonio, o mejor realizada la pregunta, cuántos testimonios se necesitan para que el juez adquiera la certeza, básicamente? Correcto, esa es. Si llegaran a existir un número mínimo de testimonios, Miguel, pues hablaríamos que en Colombia existe la tarifa legal, porque la ley le exigiría al juez un número mínimo de testimonios. No. En materia, bueno, en el ordenamiento jurídico colombiano se aplica una teoría para valorar las pruebas, que es la teoría de la sana crítica. Es la sana crítica del juez. Para Miguel, usted es un juez de la República y para usted, en un caso de una masacre donde hubo un solo testigo, ojo, un solo testigo, pues hablamos que existe un medio de prueba. ¿Cuál? El testimonio. ¿Y cuántos testimonios? Uno. Entonces, en ese juicio se irá a practicar ese único testimonio. Usted aplicará las reglas de la sana crítica. Entonces, el señor juez que valore ese testimonio aplicará las reglas de la sana crítica. Si con ese único testimonio el juez llega al convencimiento más allá de duda razonable que el delito lo cometió y que es esa persona que está siendo procesada, pues condena. Pero si con ese testimonio se generan dudas, pues acordémonos que en materia penal toda duda que se genere se resuelve en favor del procesado y tendrá que absolverse. Pero no existen números mínimos. Si ese único testimonio convence al juez, condena. Si ese único testimonio le genera dudas al juez, tendrá que absolver. ¿Listo, Miguel? Listo, doctor. Muchas gracias. Listo. Entonces ahora vamos a estudiar el deber de testimoniar. ¿Quiénes tienen el deber o quiénes tienen la obligación de rendir testimonio?
Nos vamos a remitir, doctores, al artículo 208 del Código General del Proceso. Ojo, artículo 208 del Código General del Proceso. Y de una vez vamos estudiando el artículo 209 que consagra cuáles son las excepciones al deber de testimoniar. Entonces, inicialmente nos vamos a remitir, doctores, al artículo 208 del Código General del Proceso. ¿Qué nos indica ese artículo 208 del Código General del Proceso? Artículo 208. Préndame la cámara, Diana, por favor. Gracias. Dice, capítulo 5, declaraciones de terceros. Artículo 208. Debe de testimoniar. Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados por la ley. Listo. Entonces, Diana, con base en ese artículo 208 del Código General del Proceso, con base en eso, Diana, ¿quiénes tienen el deber de testimoniar? Le pregunto a Diana Roballo. Entonces, Diana me leyó el artículo 208 Sí, señor. del Código General del Proceso. Entonces, Diana, te pregunto, con base en lo estatuido en el artículo 208, ¿quiénes tienen el deber de rendir testimonio? Toda persona que se llame en el juicio, doctor. A ver, toda persona que se llame en el juicio, eso lo dice el artículo, Diana. Dice, toda persona tiene el deber de rendir testimonio. Listo. Entonces, ¿quiénes tienen el deber? La pregunta es muy obvia. ¿Quiénes tienen el deber? Y Diana ya me lo ha dicho. Todos. Estoy hablando con Diana. tenemos el Diana deber. no ha contratado ningún abogado de oficio ni le ha concedido poder a nadie que lo represente. ¿Quiénes, Diana? Toda persona. Exactamente. Esa es la respuesta, Diana. Toda persona. Toda persona tiene el deber de testimoniar. Sin embargo, existen unas excepciones y esas excepciones están consagradas en el artículo 209 del Código General del Proceso. Y vamos a tratar de desmenuzarlas, no de leerlas tan rápido. Cuando leamos los artículos de las diferentes normatividades y de los diferentes estatutos procesales tenemos que ir muy lento, porque a veces por leer rápido no lo entendemos. Entonces Diana no leyó toda persona y la respuesta está ahí. ¿Quiénes tienen el deber de rendir testimonio? Todas las personas. Sin embargo, existen unas excepciones y esas excepciones también están consagradas en el artículo 209, sin dejar de tener en cuenta, ojo, nunca dejen de tener en cuenta la Constitución. La Constitución también señala unas excepciones al deber de testimoniar y lo que conocimos como la inmunidad penal, que está consagrada ya en el artículo 33 de la Constitución Política. Entonces, sin dejar de tener en cuenta esa inmunidad penal o esa excepción a rendir testimonio consagrada en el artículo 33 de la Constitución, el artículo 209 también consagra unas excepciones y unas excepciones a ese deber de testimoniar. ¿Quién no lee el artículo 209 que no sea Diana? Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Con quién? Con Juan Diego. Ay, doctor, qué pena. Ya me Listo, Mayra. renombró. Pero Sí, bueno, señor. Juan Diego, listo, Qué Juan pena. Diego, te escucho. Qué pena, Juan Diego Rosas. Listo. Doctor, artículo 209, excepciones al deber de testimoniar. No están obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su conocimiento por razón de su ministerio, oficio o profesión. Primero, los ministros de cualquier culto admitido en la República. Segundo, los abogados, médicos, enfermeros, laboratoristas, contadores en relación con hechos amparados legalmente por el secreto profesional y cualquier otra persona que por disposición de la ley pueda o deba guardar secreto. Bueno, entonces, Juan Diego, quédese conmigo. Dice Juan Diego, le voy a hacer dos preguntas muy puntuales. Nos leía Juan Diego que pues básicamente una excepción al deber de testimoniar la tienen consagrada quienes, los ministros de los cultos. Entonces, Juan Diego, cuénteme, ¿quiénes son los ministros de los cultos?
Doctor, los ministros de los cultos, supongo yo, son las personas que representan, pues, su credo, en la iglesia católica, los curas, la cristiana, los pastores, no sé qué otras religiones. En la cristiana, bueno, en la católica, ¿Los las curas? monjas serán ministras. Pues doctor, la verdad no conozco la jerarquía de la iglesia cristiana católica, pero yo diría que sí, sí, porque no hay como unas madres superioras o unas monjas que representan como una jerarquía superior de todas las monjas normales, casi más que los curas a veces. ¿Cuál es la diferencia? Señor. Si usted, Juan Diego, es un abogado y acude a su oficina, una monja, esta Sí. monja tuvo conocimiento de unos hechos. ¿Será que esta monja tiene el deber de testimoniar o estará amparada bajo esa excepción del Código General del Proceso? Y si me dice Juan Diego que ella básicamente está amparada por esa excepción al deber de testimoniar, ¿por qué, Juan Diego? Doctor, yo diría que no están para... Pero entonces Juan Diego me está contradiciendo porque primero me dice que ellas sí son ministras y ahora me dice que no están paradas. No, pues por eso digo, doctor, depende de la jerarquía de la monja, porque si es una monja, digo yo, normal y no, pues, la madre superiora, no sé, dentro de un convento, pues yo le diría que debe testimoniar. Si es una monja normal, pero si es la madre superiora, yo creo que si es ministra del culto, de la O sea que religión. todo depende del grado que tenga la monja, básicamente. Considero yo, porque no conozco lo que le digo, doctor, Vale, listo, de Juan la Diego. religión católica. Perfecto. ¿Qué nos dice Yamilia Alvarado? Doc, de acuerdo con lo que está diciendo el artículo 209, de quienes estarían exceptuados, yo observo una generalidad en ellos y es la confesión que las personas le hacen a ellos. Entonces, esto los ampara en la ley para no poder estar obligados a declarar. Entonces, en el caso de las religiones, pues el sacerdote que recibe la confesión de la persona, y eso es sagrado, o sea, eso está protegido por la ley. Lo mismo pasa pues con los abogados que reciben la confesión de su cliente o los contadores que reciben la confesión y conocen la información privada de sus clientes. Entonces, la ley ampara a todas estas personas que por su profesión reciben confesión del cliente, es mi punto de vista. Vale, ¿qué nos dice Jorge? Bueno, profe, yo le iba a hacer inicialmente cuando comenzó el tema de los diferentes cultos y me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, en Pereira existe un culto satánico. Claro, Existe que ahí una dice iglesia que le reconocidos por rinde la ley, ¿no? culto, exactamente. Y hay una iglesia. Es Sí. una iglesia, No me interrumpan cuando alguien está hablando, por favor. está constituida y la tienen legal. Pero, ahí es donde va el pero. Resulta que ahí como le dice la ley claramente, dice los ministros. Y dependiendo el grado, porque puede que aquí existan alguna religión maomaíta o ortodoxa, ellos tienen dentro de su jerarquía quién está catalogado como el ministro o el alto sacerdote, alguna persona que tiene ese rango para que pueda ser excluido allí. Porque de lo contrario, como es libre culto, perfectamente el señor ese que tiene su iglesia allá en Pereira puede y está catalogado dentro de este rango. Y está, a él le confesaron y según su cultura, lo que tengan metido en la cabeza, no sé, que hubo algo y que lo ampara la ley. Entonces, para hacer una excepción dentro de la misma ley, debe haber lo analizaría yo como un estatuto interno. ¿Sí? Entonces, ahí va la pregunta que usted diría sobre las monjas. No la conozco, claro, no lo tengo bien, pero creo que el único que tiene el catálogo de ministro es el cura y de ahí hacia arriba, no más. Listo, perfecto, Jorge. ¿Qué nos dice Vanessa? Profe, yo tengo una pregunta. Préndame la cámara, Vanessa. Sí, señor.
Cuéntame. En que con la compañera, relación a la compañera Yamile, que estaba comentando sobre la confesión, pues cuando uno le hace pues al sacerdote, sí, en la vida católica, ¿en qué ley los ampara a ellos para, pues, digamos, una persona que vaya y se confiese pues de un delito o vea algo, o sea, para que ellos no sean inmunes pues a la ley, profe? Pero si En, acabamos de en el leer la ley derecho del Código canónico, General del Proceso, Vanessa, estamos leyendo la ley. Ellos están amparados en el Código General del Proceso y allá en el artículo 209. Ese código dice que no está obligado a declarar el ministro de la religión autorizada en Colombia para indicar estos secretos que les sean informados por medio de la confesión. Entonces ellos pueden hacer uso de la ley civil, del Código General del Proceso, Vanessa. profe, ¿y tiene relación con el derecho canónico No, también? eso no tiene nada que ver con el derecho canónico porque a nosotros no nos toca el derecho canónico, pero sí nos toca el derecho civil. Profe, ¿y solo en la vida es solo católico o los pastores también cristianos o diferente religión o Claro, solo es? por eso se dice, Vanessa, que los ministros de cualquier culto, pero ese culto tiene que estar admitido en la República. Casi que al ser admitido en la República, podríamos hablar que ese culto debe estar legalmente constituido. Esto es, que tenga personería jurídica y que dentro de, como nos diría ahorita el compañero que habló anteriormente, que dentro de sus estatutos esté consagrado que sean ministros y que reciban confesión. Ojo, que reciban confesión. ¿Listo, Vanessa? Muchas gracias, profe. ¿Qué nos dice? Ah, listo. Mayra Alejandra. Doctor, qué pena. Ya me Hermano, arruinó. pero cambie el nombre porque entonces Sí, me está haciendo incurrir en error. sí, señor, qué pena. Doctor, referente a su pregunta, ya estuve leyendo algo y dentro de la Iglesia Católica, el título de ministro solo lo tienen las personas que pueden realizar los ministerios de la Iglesia, como el bautizo, las bodas, la confesión, la confirmación, la primera comunión. Entonces, siendo así y teniendo en cuenta esta definición que da la Iglesia Católica, no está amparada por este artículo la monja, porque las monjas no celebran los ministerios de la Iglesia Católica. Listo. Jorge es su nombre. ¿Sí, Jorge? ¿Cuál es su nombre? Juan Diego Rosas, Juan. llámenme. Listo, Sí, Juan. señor. Venga, le pregunto. Las monjas, dentro de lo poco que conocemos de esta religión católica, ¿las monjas pueden confesar? ¿Qué nos dice Juan? Doctor, pues según lo que leo... ¿Usted se ha entrado a iglesias católicas algún día? Sí, doctor, he entrado. ¿Sí ve los cubículos allá donde se encierran a hablar chismes? En esos cubículos que hay Uy, allá. pues no he llegado hasta ese punto, he pasado y los he visto, pero Pero no, los no he... conoce, los ve. Ah, sí, sí, señor, es donde he visto gente arrodillada y ahí todos encerrados como con el cura, adentro que Exacto, no se le ve pero la cara. una Pero monja podrá estar allá escuchando esta información que le es brindada en virtud de la confesión. pues doctor, yo digo que no, porque las monjas no pueden celebrar los ministerios de la Iglesia Católica. Entonces, dentro de eso está la confesión. Básicamente es eso, Juan. Como las monjas no pueden realizar esos ministerios, como le llaman ellos, o la confesión, pues por eso no están exceptuadas. Ellas no entran en esa excepción. Las monjas Sí, no, y señor. la razón es esa. Si hubiese Perfecto. una reforma a esa religión y las monjas pudiesen celebrar esos ritos y esas cuestiones, pues ya entrarían ellas a formar parte de esa categoría de ministras, que de hecho es una discriminación para con las mujeres, ¿no? Eso es una completa Sí, señor. discriminación para las mujeres que no puedan celebrar, pero bueno, allá ellas que aleguen sus derechos ante la religión católica. ¿Qué nos dice Jorge? No, doctor, quizás se me quedó la mano arriba, pero... Ah, bueno, perfecto. Ahora le voy a preguntar a Yamile. ¿Dónde está Yamile? Aquí estoy, Doc. Bueno, Yamile, teniendo claro ese concepto, que existen unas excepciones al deber de declarar,
y entre esas excepciones están los ministros, y nos leían también que los abogados, los médicos, los enfermeros, los laboratoristas, los contadores. De hecho, ahí faltan muchos, pero pues es que tampoco se puede hacer una relación taxativa. De hecho, también entran los psicólogos que están practicando alguna clase de terapia, los psiquiatras, pero aunque los psiquiatras entran en el gremio de los médicos, los trabajadores sociales. Le pregunto, Yamile, o a cualquiera que quiera hacer el uso de la palabra y que quiera contestar. En el caso de los ministros, o en el caso de los abogados o de los médicos, esa excepción al deber de declarar, que está consagrada en el artículo 209 del Código General del Proceso, ¿será un derecho o será una obligación? Esto es, el cura, en un caso de un cura, que escuchó un secreto en confesión, el secreto puede llegar a tener una consecuencia jurídica. Este cura podrá renunciar a ese derecho e informar ante el ordenamiento jurídico de esos hechos que conoció, o él tendrá que tener la obligación, ojo, la obligación de guardar estricto celo y estricto secreto de esa información que recibió, o en el caso de cualquiera de ustedes, en el cual reciben una información. Entonces, ¿y por qué? En ejercicio de su profesión de abogados. Esto es, estén allá en su oficina, se encuentran en la oficina ejerciendo como abogados litigantes, y algún cliente les informa: mire, doctora Yamile o cualquiera de ustedes, yo estoy siendo procesado por algo, o se me está siguiendo un proceso de cualquier naturaleza o de cualquier índole. Ustedes ya tienen conocimiento de una información que recibieron en virtud de su ejercicio profesional. Eventualmente podrán renunciar a ese sigilo o a ese secreto profesional e informar ante la Administración de Justicia de lo que conocieron. ¿Qué me dice? Espera, antes de que responda Yamile, ¿qué me dice Lina María? Doctor, en este caso, este artículo... ¿En cuál caso? ¿En cuál caso, Lina En María? el caso de los abogados. Ah, sí, porque usted me dice en este caso, pero entonces dígame, ¿en cuál caso? Estamos hablando del abogado. Sí, señor. Entonces, en el caso del abogado, para mí sería esto más un derecho, porque en el caso de que llegue a conocer de un delito grave, en mi concepto, tiene el deber de declarar. O sea que él podría renunciar a ese derecho e informar de lo que conoció en el juicio. Sí, señor. Depende del delito, básicamente, porque usted me dice que si es un delito grave, tiene la obligación, pero si no es un delito grave, entonces no. No, pues, o sea, discúlpeme ahí la palabra que dije. Sí, en el caso que ellos se necesite, sí deben de declarar, porque están incurriendo pues en la ética profesional. Bueno, gracias, Lina María. ¿Qué nos dice Oscar Rodríguez? Doctor, buenas noches. Pues, Préndame la cámara, Oscar. Listo, cuénteme. Pues, doctor, es como un derecho no es una obligación, porque también creo que es que no recuerdo el artículo que lo había leído, pero el Código Penal habla sobre el secreto profesional, el sigilo de la información. Sin embargo, debemos tener en cuenta que precisamente por la calidad que ostentan estas personas, del conocimiento de la información, del acceso y el alcance que tienen con ella, pues entonces están amparados por la ley también para hacerlo o no hacerlo, ¿no? Claro, pero entonces, Oscar, básicamente, ellos o el abogado o el médico podrían renunciar a ese derecho y acudir voluntariamente a la justicia a indicar lo que conocieron. No, la ley dice que si ellos revelan el secreto, es que no recuerdo muy bien el artículo, doctor, pero dice que si lo revelan, serán también juzgados por ello.
Claro, o sea, podrían estar en una falta. Exacto, doctor. Vale, listo. Gracias, Oscar. ¿Qué nos dice Glenis? Buenas noches, doctor. Pues al caso que estaba en referencia, ya sea el abogado o el médico, están en todo su derecho de guardar el secreto profesional, pero hay una excepción. Lo dimos en una clase pasada, no recuerdo el artículo, ¿sí? Las excepciones están cuando repercuten en detrimento de la comunidad o violan leyes o ordenamientos jurídicos, solo en esas excepciones. Ahí están en el deber de informar porque puede ser que atenten contra la seguridad nacional. ¿Listo? En el caso médico, de pronto una epidemia, un virus que se pueda propagar en la comunidad, entonces ya eso es a nivel de seguridad nacional. Vale, muchas gracias, Glenis. ¿Qué nos dice don Miguel Roncancio? Es un derecho, pues. Esa ley la ley es copiada, ¿se acuerda que ya hemos dicho que es copiada de la americana? Usted, por ejemplo, mira las películas las películas de americanas y cuando llevan a la persona a juicio se acogen a la quinta. Claro, pero bueno, la quinta enmienda es la de los familiares, ojo. La quinta enmienda es la de los familiares, que es el Y artículo. la de autoincriminarse. Sí, y la de y no de autoincriminar. Pero entonces, básicamente, lo que yo quiero preguntarles es si uno puede renunciar a ese derecho. O sea, usted es abogado. Yo puedo decir en audiencia, hago valer mi derecho del 33 constitucional de no autoincriminarme ni incriminar a otra persona. Es un derecho que yo tengo. Y además, pongo otro caso. Y ya lo habíamos puesto en otra clase, la clase de ética. Rafael Uribe Noguera. Yo soy el abogado del hombre y el hombre violó a una niña, pero es inminente que él me confesó que iba a violar a otra niña. Entonces, es inminente que el hombre va a violar a otra, ahí ya yo tengo la obligación de evitar ese otro delito que él va a cometer. O sea, tengo esa obligación. Bueno, y bueno, después hablamos de los hermanos Uribe Noguera, pero bueno, uno cómo podría evitar que una persona cometa un delito, eso es casi que imposible, tendría Pero, que de es decir, es que si él en confesión, es decir, en lo que él me cuenta, que hace parte de mi secreto profesional, en lo que él me cuenta, me dice que sí, o sea, me confiesa que efectivamente él cometió el delito, ¿cierto? Y que va a cometer otro. Y que la verdad es que va a cometer otro. Ajá. Pero hombre, Miguel, es inminente que va... si yo le digo, don Miguel, en ejercicio de su labor profesional y como abogado, de su ejercicio, yo le digo, doctor Miguel, es inminente que yo mañana voy a matar a mi esposa, ¿usted cómo lo evita? Sí, lo estoy pensando y en derecho penal no existe el derecho penal de autor, sino el derecho penal de acto. No, pero, a ver, si yo soy profesional y he estado con experiencia, sé cuando... Claro. Es decir, cuando hay los elementos ¿Cómo se evita si no he hecho nada? No he hecho absolutamente nada. Entonces viene el campo ya de aterrizar eso a la vida real. Usted no podría salir a denunciar un delito que no he cometido hasta ahora. Entonces, a menos de que ya hubiese empezado la labor de la ejecución del delito, entonces podría hablarse eventualmente de un delito de tentativa de homicidio, si ya empecé. Pero si lo voy a hacer mañana, no podría hacerse nada en materia penal por cuanto la persona no ha realizado ninguna gestión hasta ahora. Pero bueno, entonces yo tendría que no poner en conocimiento a las autoridades que hay una persona que me confesó un delito y que es inminente que cometa otro. Porque es que, miren, doctores, que sobre todo nosotros los penalistas, las personas que se dediquen al derecho penal, lo único que van a escuchar en su oficina es eso. Son delitos. Sí, total. De eso se son trata. Personas o que están siendo procesadas por delitos y de pronto alguno de sus clientes, de los clientes que van a tener, les van a decir, mire doctor, yo le soy muy sincero para que usted diseñe su estrategia de defensa con base en la información que le voy a dar que es cierta. Yo sí cometí las 15 violaciones. Ya el doctor diseñará una estrategia de defensa para observar cómo o para delimitar cómo va a defender a esta persona. Pero eso es lo que nosotros escuchamos a diario en nuestras oficinas de abogados. Delitos, y no solo delitos leves, delitos graves y hasta delitos de lesa humanidad y delitos que atentan contra menores,
pero ese es nuestro ejercicio profesional, en lo que atañe a los penalistas, o en lo que atañe a los laboralistas, o a los civilistas, o los de familia que no les dan alimentos a sus hijos, o que agreden a sus parejas, qué sé yo. Son problemas, de hecho son problemas que atañen casi que a la intimidad de cada quien. Entonces, doctores, pero entonces básicamente, Miguel, la respuesta suya es que si bien es cierto, se trata de un derecho, él puede hacer uso de su derecho, él también voluntariamente puede renunciar a ese derecho y acudir a la Administración de Justicia para informar. No, digamos, si hay algo que se puede evitar con eso que, a ver, no sé, va a poner una bomba, sé de dónde está la bomba, y con eso puedo evitar la muerte de algunas, claro, pues tendría el derecho, tendría el deber no solo legal, sino moral de ir y poner en conocimiento a las autoridades lo que está sucediendo. Claro, claro, pero Miguel, acuérdese que la moral y el derecho no van de la mano, no van de la mano. Bueno, entonces moral no, porque sí, claro, la moral es muy difícil de establecer. Sí. Digamos que tengo el deber ético y eso sí está establecido. Sí, listo, gracias, Miguel. ¿Qué nos dice Ginny Moreno? Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues referente a la pregunta, pues se puede renunciar, ¿no? Al secreto, pero es que, digamos, en la ley, en la 1123, en su artículo, bueno, en su artículo 34 nos da como la calificación disciplinaria para la revelación de los secretos profesionales confiados por el cliente, ¿cierto? Pero además en el artículo 34, literal F, le da un salvamento que le dice que salvo esa revelación por la necesidad de evitar la comisión de un delito. Entonces ahí es donde vendría como la discusión, ¿no? Donde decimos que realmente uno sí puede renunciar al ver como la gravedad del asunto, o si tú lo puedes, digamos, como esa salvedad de revelarlo. Entonces, ese era mi apunte. Vale, listo, Ginny, muchas gracias. ¿Qué nos dice Diana Perafán? Profe, buenas noches. Bueno, yo quiero darle dos aportes. El primero que todo, a mi concepto, manifestaría que apelo al pronunciamiento de la Corte Constitucional que declaró exequible la frase o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito, y vendría a respaldar lo que la compañera acaba de citar, acaba de referenciar. Eso le faculta al juez o sobre todo a la parte interesada de que, oiga, necesito la versión de la otra persona para poder esclarecer los hechos de fondo de lo que sucedió en X o Y delito. Apelaría a primero que todo, a lo que declaró la Corte Constitucional como exequible, como aceptable dentro del marco constitucional y que me permite a mí decir, apelo a esto para que la persona levante el silencio. Espéreme, Diana, porque si usted habla muy rápido y yo no le entiendo. Esto quiere decir, Diana, que... Doctor. Esto quiere decir, Diana, que usted es la Fiscalía General de la Nación. Usted es una fiscal. Y usted está adelantando un juicio en contra de una persona por un delito cualquiera. Usted tuvo conocimiento por las labores investigativas que realizó que ese procesado que está siendo defendido ahí por un profesional del derecho, pero antes asistió donde otro abogado. Miren que siempre los procesados asisten donde varios abogados y después deciden cuál es el que va a ejercer su defensa. Pero usted tiene conocimiento de la fiscalía que ese procesado antes de estar con ese abogado acudió a otro y que ese otro le dio información relevante. Usted podría citar a ese otro abogado al pasado, ojo, para que ese abogado viniese al juicio e indicara lo que escuchó del procesado. Solicitaría que fuese vinculado. Lo puede hacer, sí, o lo puede hacer, Diana, no, vinculado no, aquí no hablemos de vincular porque aquí no vamos a vincular a nadie. Porque es que nosotros no podemos vincular a las personas a un proceso, porque a uno lo vinculan es con indagatoria o con imputación o que con declaratoria de persona ausente o con contumbacia. No, usted podría citarlo como testigo. Sí podría citarlo como testigo, no solo a él, sino a todos los abogados que esta persona visitó, para que nos digan qué fue lo que les dijo.
Entonces, en ese orden de ideas, Diana, ¿qué confianza tendrían nuestros clientes Ninguna. en informarnos lo que verdaderamente aconteció? Esto casi que implicaría que los clientes nos dijeran mentiras a los abogados porque corren el riesgo que nosotros como abogados vayamos a indicar esa información en un juicio. Entonces, la confianza del cliente versus su abogado se rompería, porque el cliente dice, si yo le cuento esto al abogado, si luego le cuento la realidad, eventualmente ese abogado puede indicar esa información ante el juez y eso tendría consecuencias desfavorables para mis pretensiones. ¿Eso podría pasar? Doctor, teniendo en cuenta lo que usted dice, sí es cierto. No podría refutarle su argumentación porque es real, es clara, es muy clara, muy clara. Sin embargo, me permito decir, partiría de algo que dijeron los compañeros hace un rato, dependiendo de si esa confesión puede evitar un posible delito, quizás lo haría. De Claro, lo contrario, pero ojo, créanme de un que no posible se podría. delito, pero del delito que se está juzgando. No. Listo, No podría, vale, doctor, listo, claro. Diana. Pero entonces empecemos a tenerlo clara. Listo, Diana, empecemos a tener claros esos conceptos, ¿vale? ¿Qué nos dice don Miguel Roncancio? Lo escucho, Miguel. Es como que se apagó el micrófono. Sí. Listo. Es que usted tenía la mano levantada. ¿Fue que la dejó levantada? No, es que la dejé levantada. Ah, listo, don Miguel. Listo, perfecto. No hay problema. ¿Quién quiere hablar? ¿Juan Diego? Sí, señor. Cuénteme, Juan Diego. Doctor, yo creo que sí puede renunciar a ese derecho y es más, en ciertos casos creería yo debe renunciar y confesar el secreto. En el caso de los médicos, de su paciente. Voy a poner un ejemplo. Si a Colombia llega un paciente, no sé, que dice que tiene una mutación del coronavirus, se lo cuenta a un médico o el médico se da cuenta. La regla general es que no puede contar el secreto de su paciente o su estado de salud, pero está en juego la salud de todo el país y la estabilidad del país. Debe confesarlo y renunciar a este derecho. Otro caso que yo creería para los abogados es cuando se va a poner en riesgo la seguridad nacional. No sé, a un abogado se le confiesa que mañana se va a ejecutar un golpe de Estado y el abogado debe, no es que, digo yo, no es que quiera o ponga en su juicio profesional si renuncia o no a este derecho del secreto profesional, sino debe renunciar. En estos casos puntuales, creería yo, deben y pueden, pero no sé. Listo, vale. ¿Qué nos dice Ana Isabel? Doctor. Tranquilos, tranquilos que todos van a tener el uso de la palabra. Ana Isabel. Gracias, profesor. Buenas noches. Bueno, en la sentencia de la C411 del 93, la Corte indicó de situaciones extremas en que la revelación del secreto tuviera sin duda, pues la idea es, como lo mencionaba Glenis, que este secreto, digamos, al ser revelado es con la idea de que no se consuma un delito grave. O sea, porque digamos que de lo contrario, entonces tendríamos esa obligación de estar confesando todo el tiempo todo lo que nuestros clientes nos dicen. Entonces, sí sería solo con ese ánimo y pues ya está como establecido en la sentencia que les menciono. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que solo en esa instancia es cuando nos veríamos obligados, pero no siempre podría ser, sino cuando son cosas gravísimas que tenemos como esa certeza que pueden llegar, que van a pasar. Ni siquiera, yo creo que ni siquiera tener la posibilidad, porque entonces pues todo es posible, ¿no? Toda persona puede reincidir, todo puede volver a pasar. Entonces yo creo que es con esa certeza de que estamos, o sea, yo creo que en un 100% seguros de que eso va a suceder. Vale, listo. ¿Qué nos dice don Jorge? Gracias, doctor. Bueno, primero que todo debemos aclarar una cosa. Usted preguntó era que si pueden renunciar voluntariamente. Y tenemos que tener claro es que el secreto profesional es irrenunciable. Así que la voluntariedad no se aplica. No es derecho, sino deber
cuando yo tengo que denunciar lo que en secreto se me dijo, salvo dos circunstancias. Una, cuando atente directamente salvaguardar directamente mi vida bajo ese secreto porque hubo una amenaza y que hay un alto grado de certeza, porque no se podría afirmar que yo tengo la total certeza de que eso va a suceder, no, sino que existen los fuertes indicios y antecedentes que eso va a llegar de alguna manera u otra. Y no solamente es para la seguridad nacional, sino en gran cantidad. Hablemos de un terrorista que ha venido ejecutando ciertas cosas y de alguna manera u otra, yo como abogado tengo el conocimiento de ese. Hay un secreto, pero dentro de las investigaciones que también están en mi mano, ¿sí? Apuntan muchas cosas de qué va a suceder, de qué es el lugar, la hora, todo de que se compró los explosivos para ello. Tengo todos esos indicios para lograrlo ahí, pero no es voluntario, es obligación mía denunciarlo, darlo conocimiento a las autoridades para que se dé la investigación y los resultados pertinentes. Listo. ¿Qué nos dice Ginny? Ya. ¿Dejó la mano levantada, Ginny? Qué pena, profe, sí, señor. Vale. ¿De Yamile también dejó la mano levantada o hacer No, alguna? yo quería solamente que yo lo visualizo de que el derecho es del cliente, de que lo que va a confesarle al abogado, por ejemplo, hablando de la relación cliente-abogado, el derecho lo tiene el cliente de que esto que va a confesar o va a comentar, pues se mantenga en la reserva y dentro de los códigos de ética es una obligación de los abogados, del cura o de cualquiera de las profesiones que allí se mencionan que reciben confesiones o mantienen información privada del cliente, mantener el secreto, salvo la excepción de que cuando esté recibiendo esta confesión o estos comentarios, se entere la comisión de un delito, o sea, que se esté no solamente lo pasado sobre lo que se está actuando para defenderlo o tener en conocimiento, sino que allí haya una planeación de algo hacia el futuro. La norma dice que allí es obligación, es un deber, por decir algo del abogado, poner en conocimiento a las autoridades de que puede haber la comisión de un delito, ¿no? No puede aseverar de que se dé, pero pues para eso están las entidades que investigan, en mi posición. Juan Diego. Y continuamos. Doctor, qué pena, no. Ah, bueno, listo. Entonces, miren, doctores, que mire todo lo que se genera de un solo artículo del código. De un solo artículo del código se generan 1000 discusiones y los puntos de vista son válidos. Son completamente válidos porque esto todavía hay discusión al respecto. Entonces, ojo, porque a veces no tenemos tema de investigación y lo que existe es tema de investigación en el derecho. Listo. Allá está consagrada las excepciones y ya será cada profesión o cada ministerio el que indique hasta dónde puede llegar ese derecho. Pero básicamente la excepción al deber de testimoniar está consagrada en el artículo 209 del Código General del Proceso. También existen, doctores, unas inhabilidades. Ojo, y con las inhabilidades también se prestan miles y miles de inconvenientes. Y esas inhabilidades para testimoniar están en el siguiente artículo, en el 210, cuando el testigo es inhábil. Entonces, vamos a hacer una pequeña acotación, lo vamos a leer y voy a empezar a hacer una serie de preguntas que nos van a abrir el campo de acción y vamos a tener otro panorama con relación a esas inhabilidades, examinando cada una de los literales que están consagrados allá en el 210. ¿Qué nos dice el artículo 210, mis doctores, con relación a las inhabilidades de los testigos? 210 del Código General del Proceso. Dice, artículo 210, inhabilidades para testimoniar. Son inhábiles para testimoniar en todo proceso los que se hallen bajo interdicción por causa de discapacidad mental absoluta y los sordomudos que no pueden darse a entender. Son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones psicológicas graves o se encuentren en estado de embriaguez, sugestión
hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes o alucinógenas, y las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar en un momento determinado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. La tacha por inhabilidad deberá formularse por escrito antes de la audiencia señalada para la recepción del testimonio, u oralmente dentro de ella. Hasta ahí, Lina, gracias. Entonces, básicamente, Lina nos dice, pues son inhábiles los interdictos. Inicialmente, los interdictos. Pregunto, este interdicto, en la parte inicial del artículo que nos lee Lina, este interdicto tendrá que serlo, o aparte de que sea interdicto, tiene que estar declarada la interdicción. Ojo, ¿por qué? Porque en algunas ocasiones, algunas personas que son interdictas aún no han sido declaradas como tales por parte de un juez de la República. Entonces, la persona que tiene una alteración fuerte en su psiquis, pero aún no ha sido declarada como interdicta por parte del juez, podrá acudir al juzgado a rendir un testimonio y tendrá que recepcionarse ese testimonio porque aún no ha sido declarado como interdicto, que nos dice Oscar Bula. Buenas noches, profesor. Profesor, tiene que ser declarado interdicto. Tiene que ser declarado interdicto. Sí, tiene que ser declarado por el juez, sí, señor. Porque a veces, Oscar, a veces usted como juez observa a una persona que es interdicta. De hecho, sus sentidos le indican que esa persona es interdicta, pero aún no ha existido o aún no se ha adelantado el proceso de interdicción. Muchas personas interdictas no tienen proceso de interdicción porque no les interesa o no ha habido la necesidad de declarados interdictos, pero en un eventual caso que esa persona llegue al juzgado, Oscar es el juez, Oscar observa y por sus sentidos se da cuenta que esa persona es interdicta. Tendría que recepcionarlo y tendría que valorarlo, o el juez podrá decir, no, yo observo como juez que esta persona es interdicta y así no tenga esa declaración judicial, podría decir esta persona es inhábil. Entonces nos dice Oscar que no, que tiene que existir. Para mí tiene que existir, ¿cierto, Oscar? para mí tiene que existir, sí, señor. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Vanessa Bonilla? Profe, también estoy con el compañero también, que para mí tiene que estar declarada por un juez de la República interdicta, pero yo no sé, pues también tengo una pregunta, si el mismo juez puede recepcionar ahí un perito con medicina legal. No, porque es que no, si estamos llevando un proceso por un divorcio, no podemos mezclar un proceso por un divorcio y ahora meterle un testigo y ahora entonces divorcio y proceso de interdicción del testigo. No, Profe, cada pero proceso es lo suyo. Si el juez sospecha que la persona pues es interdicta. Claro, pero si es un juez penal, Vanessa, entonces un juez penal, si sospecha que un testigo es interdicto, entonces el juez penal va a invadir competencia de un juez civil o de un juez de familia. No, para nada. Cada proceso tendrá que ventilarse y cada proceso tiene unas etapas. Entonces el juez no puede ni suspender, tendrá que tomar alguna determinación con relación a ese testigo. O lo practica o no lo practica. ¿Qué nos dice don Jorge? Apáguenme, las personas que terminan su intervención apagan el micrófono. Don Jorge Romero, ¿qué nos dice? Doctor, debe estar declarada por el juez, obviamente, pero es valedero lo que usted argumenta de que si no lo está, debería recibírsele el testimonio. Pero el juez está en toda su capacidad para determinarlo, identificarlo. Hay unas características personales que lo pueden determinar. Peligroso esto, pues, porque si está la persona, hay un inocente que está allí, el testimonio de que puede ser válido, va a condenarlo y va a generar una atrocidad directamente contra el inocente. Listo. ¿Qué nos dice Yamile? Doc, la interdicción en Colombia ya no existe y el artículo que han leído está mal porque actualizado ya empieza que ha sido derogado. Hay una nota de vigencia donde dice que inciso derogado por el artículo 61 de la ley 1996
por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidades mayores, etcétera, etcétera. Y el artículo arranca que son inhábiles para testimoniar en un proceso determinado quienes al momento de declarar sufran alteración mental o perturbaciones psicológicas, pero el tema de interdicción y sordomudos, ellos ya no existen en Colombia, tienen capacidad legal, salvo que en otro proceso le hayan nombrado un personal de apoyo porque se haya demostrado que tiene algún impedimento, pero interdicción en Colombia ya no existe. Claro, no existe el proceso de interdicción, Yamile. Ese Exacto. proceso ya no existe, pero el interdicto existe. O sea, lo que pasa es que nosotros estamos utilizando un lenguaje anterior. Lo que ya no existe es el proceso como tal, o sea, el proceso que se adelantaba para la declaratoria de interdicción, pero el interdicto está ahí en el juicio. Ya el proceso no existe. De pronto el término está obsoleto, el término que estoy utilizando, porque la palabra interdicto, como tú lo dices, ya ha quedado como abolida, pero el interdicto está ahí, o bueno, digamos, no el interdicto, entonces la persona con la deficiencia o con la discapacidad cognitiva está ahí en el juzgado. Entonces, el juez inicialmente tendría que esperar que esta persona fuese declarada o que, como tú dices, le nombraran un personal de apoyo para tener esa capacidad, o el juez unilateralmente podría decir, no lo escucho porque para mí usted es una persona inhábil y lo saco del proceso. No lo debe escuchar salvo que hayan declarado un juez. O sea, la persona es válida porque nadie puede declarar incapaz a nadie, Doc. Claro, listo. ¿Qué nos dice Lina María? Doctor, yo considero que de acuerdo cuando dentro de un proceso se suscitan, por ejemplo, a testimoniar a alguna persona, pero esta persona tiene alguna inhabilidad dentro de las excepciones que se acaban de leer, considero que el juez dice no puede testimoniar porque se la declara, por decir, interdicta, que pues ya no existe esa palabra en el léxico colombiano, pero esto lo hace bajo un concepto médico, en el caso que dice aquí, que de psicológicos en el efecto del alcohol, esto solamente se lo podría declarar el juez cuando hay un concepto previo a que el juez dictamine que es inhábil. A ver, Lina María, si yo me acuerdo, usted, Lina María, usted me leyó Sí, el artículo 210, ¿cierto, Lina María? Sí. Sí, usted lo leyó. ¿Y qué dice el literal C? Sí, señor. ¿Qué dice el literal C? La tacha por inhabilidad deberá formularse por escrito antes de la audiencia. No, dice, las demás personas ¿no dice un pedazo las demás personas que el juez considere inhábiles? Y las demás personas que el juez considere inhábiles para testimoniar. No, ojo, léamelo todo. ¿De acuerdo con qué? Todo. Testimoniar en un momento determinado de acuerdo con la... ¿De acuerdo con la regla? qué? ¿De acuerdo con qué, Lina María? Con las reglas de De la acuerdo con las reglas de la sana sí, crítica. Señor. O sea que aquí, ¿usted de dónde sacó que Sí, un señor. médico? El juez dice que no, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, Lina, no médicos. ¿Qué tal yo esperar ahí en la audiencia hasta que venga el médico y me diga que este no tiene la capacidad? Es las reglas de la sana crítica. Entonces el juez sí lo puede hacer. El juez puede decir, para mí usted es inhábil, porque de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y vamos a ver con posterioridad que son 3 reglas de la sana crítica, las reglas de la experiencia, las reglas de la lógica y las reglas de la ciencia, con base en esas reglas el juez puede decir, no. Miren lo que yo les decía, miren una persona con una grave deficiencia cognitiva, pero asiste al juicio, pues el juez lo declara inhábil. ¿Por qué? Porque él con base en las reglas o de la experiencia puede indicar, no, esta persona no está hábil para declarar dentro de este proceso. Entonces sí lo puede hacer, sí puede excluir a un testigo.
con base en eso, con base allá en lo que Lina María nos leyó, que el juez puede hacerlo si el juez observa o considera inhábil a un testigo, con base en las reglas de la sana crítica. En ese caso, el juez podrá decir, no, para mí este testigo es inhábil. ¿Por qué? Porque es casi que visible o es notoria su discapacidad cognitiva. Esa es una de las primeras inhabilidades, pero dice que primero, bueno, la alteración mental o perturbaciones psicológicas graves, pero dice también ese artículo, el 210 del Código General del Proceso, que cuando el testigo se encuentra en estado de embriaguez, de sugestión hipnótica o bajo el efecto del alcohol o sustancias estupefacientes y alucinógenas, pues básicamente lo que está haciendo el 210 es redundar, porque si está bajo el efecto del alcohol, pues está en estado de embriaguez, pero bueno, así lo coloca el código. Pero voy a entrar en otra discusión. Ustedes saben, doctores, porque a veces uno tiene que leer los artículos de los códigos y tratar de entenderlos de la mejor forma posible. Ustedes saben, doctores, en qué consiste o qué entienden por sugestión hipnótica. ¿Qué es eso? Y está consagrado allá en el 210. ¿Qué diablos es eso para nosotros los abogados de la sugestión hipnótica? ¿En qué consiste, doctores, si son tan amables de informarme? ¿Qué entienden por sugestión hipnótica o cuál será la diferencia entre una sugestión hipnótica y el hecho que una persona se encuentre hipnotizada? ¿Cuál será la diferencia? ¿Qué entienden por aquello, mis doctores? ¿Qué nos dice de don Jorge? Doctor, creería yo que está bajo la influencia de un hipnotizador. No tanto no tanto de ese personaje, sino que ha sido sugestionado por una persona, ha sido trabajada, digámoslo así, le ha machacado tanto, que ella puede percibir para hacerlo cambiar de parecer, no estando consciente. Digamos que le han lavado su cerebro. Por decirlo así. Bueno, listo, eso nos dice Jorge, pero entonces la pregunta para Jorge es la siguiente. Resulta que mañana a Jorge lo nombran juez y juez recibe el testigo. Usted juez, usted señor juez, ¿cómo se da cuenta que una persona está bajo sugestión hipnótica? Esa es la pregunta. ¿Cómo el juez percibe que un testigo está bajo sugestión hipnótica? O cómo la contraparte, porque la contraparte también puede llegar a visorar. ¿Será que lo puede uno llegar a visorar? Que un testigo de la contraparte o el mismo juez podrán llegar a visorar que esta persona se encuentra bajo sugestión hipnótica. Miren, es que no, yo no he en mi poco trasegar profesional, nunca he visto una tacha de testigo por sugestión hipnótica. Nunca lo he visto. De hecho, ¿cómo podría llegarse a determinar o cómo podría llegarse a probar que una persona está bajo una sugestión hipnótica? Pues yo considero que es muy difícil, porque ¿qué perito es el que me establece eso? Casi que, y porque no tengo una relación directa con los hipnotizadores, lo único que he visto es de hipnotismo es en la televisión y ni siquiera le presto atención a eso porque me parece como muy teatral lo que hacen. Pero entonces, ¿hasta dónde, de hecho, hasta dónde existe eso? Ya tendríamos que hablar con un psicólogo o con alguien experto en una ciencia para que nos informara, doctores, en qué consiste eso de la sugestión hipnótica y cómo se ve reflejada, y no solo informarnos a nosotros, informarles a los jueces, porque los jueces de la República no tienen el conocimiento determinado sobre sugestión hipnótica, pero lo que dice Jorge puede llegar a ser cierto, como puede llegar a ser falso, porque no tenemos ese conocimiento específico. Pero bueno, sí, claro, y son términos que la ley son como muy vagos allá en el artículo y no nos remitirían a otra ciencia. Y miren, ese es un muy buen trabajo de investigación. ¿En qué consiste la sugestión hipnótica? Y eso la rompen porque yo no conozco el primer trabajo sobre eso, que requeriría gran esfuerzo, pero sí. Pero bueno, allá nos dice el artículo 210 que la sugestión hipnótica, pues básicamente el estado de embriaguez con base en las reglas de la experiencia ya la sabemos. O cuando una persona, y de hecho también a veces suele ser un poco difícil que se encuentre bajo el efecto de algunas
sustancia de pronto alucinógena o de alguna sustancia estupefaciente. Tendrá que existir alguna tacha del testigo para esto. Doctores, vamos a poner, miren, bueno, sobre, si queremos ahondar sobre estos temas, básicamente, doctores, la Corte Constitucional lo ha indicado en la sentencia T663 del 2017. Ojo, estas son como las referencias sobre estos temas, como para que tengan un soporte mañana o pasado mañana si quieren ahondar o si quieren hacer alguna alegación al respecto. Es la sentencia T de Tetero, la 663 del 2017, y de la misma Corte, de la Corte Constitucional, la sentencia C118 del 2006, sentencia C118 del 2006. Les voy a poner un caso, porque nosotros de pronto entendemos mejor con casos, o estos conocimientos los aterrizamos mejor con casos, que nos vamos a enfrentar a casos en nuestro ejercicio profesional. Entonces, les coloco el caso, les doy 5 minuticos para que lo pensemos, no solo haciendo uso de lo que hemos estudiado en la sesión de hoy, sino lo que hemos estudiado en las 4 sesiones de la semana pasada. El primer caso consiste en el siguiente. Ojo, el primer caso consiste en el siguiente. Ustedes, cualquiera de ustedes son abogados demandantes. Vamos a incursionar en el territorio del derecho civil. Ustedes, cualquiera de ustedes son demandantes en un proceso de pertenencia que cursa pues en un juzgado civil del circuito del municipio que quieran. Allá está el proceso de pertenencia. Y ustedes son los abogados demandantes de un proceso de pertenencia. Si ustedes son abogados demandantes dentro de un proceso de pertenencia, pues lo más lógico es que tengan unas pretensiones. Para sacar adelante o para sacar avante esas pretensiones, le solicitan al señor juez que se decreten unos testimonios. El testimonio de Hugo, Paco y Luis. Entonces ustedes dicen, señor juez, solicito la práctica del testimonio de Hugo, Paco y Luis. Y le argumentan por qué van a solicitar ese testimonio. Le argumentan al señor juez. Esto lógicamente se tiene que ventilar o se tiene que efectuar en la etapa procesal pertinente y agotándose pues la primera audiencia. El juez, en este caso, decreta la inspección judicial. Ustedes le solicitaron al juez los testimonios de estas tres, de Hugo, Paco y Luis, de estos 3 sujetos, y la inspección judicial. El juez les decreta la inspección judicial a ese predio. ¿Qué análisis tendría que hacer el señor juez con relación a las pruebas testimoniales? Ojo, ¿qué análisis? Eso lo hemos visto en las clases pasadas. ¿Qué análisis debe realizar el juez para decretar o no? ¿En qué tiene que basarse el juez para pronunciarse sobre la solicitud de la prueba testimonial? Entonces, 5 minuticos, no es más, no se necesita más análisis, sino 5 minuticos, y las personas que consideren tener la respuesta me dejan la mano levantada y yo les concedo el uso de la palabra. 5 minuticos nomás, son las 7:45, 4 minuticos a las 7:49. ¿Listo, doctores?
Listo, doctores. ¿Qué respuestas tienen? ¿Qué análisis tendrá que hacer este señor juez con relación al decreto de esas pruebas testimoniales? ¿Qué me dicen? Profesor, buenas noches. Nini, Sí, señor. cuéntame. Pues, profesor, yo pensaría que el juez tendrá que ver la utilidad, ¿no? Y tener en cuenta esos aspectos, esos dos aspectos que son la pertinencia y la conducencia. Que es pertinente y es conducente. Pertinente porque van a dar un testimonio pues, acerca de los hechos reales, y conducente porque son legales y son lícitas ese medio de prueba. Listo, gracias, Nini. ¿Qué nos dice Yamile? Doc, en el proceso de pertenencia, el demandante lo que quiere es que le reconozcan la propiedad, la titularidad del bien, y necesita demostrar que ha tenido el ánimos y el corpus como poseedor y que cumple con el tiempo de posesión del bien. Entonces, las pruebas testimoniales son muy importantes para demostrar que la persona se comportó como amo y señor, digamos, de la propiedad. Por tanto, los testigos serían válidos siempre y cuando sean útiles, pertinentes y conducentes para demostrar ese hecho en particular. Listo, básicamente las dos respuestas son acertadas. Lo que tiene que hacer el juez es decretar y valorar si el juez es si el testimonio es pertinente, conducente, útil y necesario. Si es pertinente, conducente, útil y necesario, lo decreta, si no, no. Pero esa es la valoración que tiene que hacer el juez. Para mañana les voy a colocar un caso. Lo piensan hoy en la noche o mañana en el transcurso del día y me indican. Este es otro caso. Ya nos vamos a salir de la pertenencia. Ahora ustedes son abogados de familia. Ahora le jalan a la familia. Ustedes son promiscuos. A todo le van a hacer, a todas las ramas del derecho. Entonces, en un proceso de familia, doctores, en un proceso de familia, se va a ventilar un parentesco. Entonces, básicamente, en un juzgado de familia existe una sucesión. Allá está el proceso de familia, allá está el proceso de sucesión en un juzgado de familia. Entonces, ubiquémonos, juzgado de familia, ¿qué trámite o qué proceso? Proceso de sucesión. Ustedes son los abogados de una señora de nombre María, por decir un nombre, María, y María cree tener el derecho de ser parte en esa sucesión, porque es hija del causante, lo que usted, bueno, si no han visto familia, pero así se denomina, el muerto, pero en derecho de familia se denomina el causante. Entonces ustedes son los abogados de esta señora María. Y ustedes le solicitan al juez de familia unas pruebas. ¿Para acreditar qué? Para acreditar la calidad de heredera de esta señora María. Y le dicen al señor juez, yo le solicito que decrete los testimonios de Juan y de José. Le dicen, ustedes son los jueces, o bueno, los abogados, o como quieran, la parte, pero lo importante es que entiendan el caso. Ustedes le dicen, el abogado de María le dice, señor juez, le solicito que decrete los testimonios de Juan y de José. ¿Para qué? Para acreditar mediante sus declaraciones las calidades de heredera de mi cliente María. ¿Por qué, señor juez? Porque el registro civil de María se perdió en un incendio allá en la notaría de Tierra Perdida. Entonces, allá en la notaría de Tierra Perdida, ese registro civil se perdió porque se incendió la notaría. Entonces, yo necesito los testimonios de Juan y de José para eso, para acreditar mediante esas declaraciones las calidades de heredera de María. ¿Será, mis doctores, en ese caso hipotético, el juez deberá decretar esos testimonios? Sí, no, ¿y por qué? Argumentado. No es que sí, porque yo creo que sí. No, ¿con base en qué normatividad sí o con base en qué normatividad no? Indistintamente cuál va a ser la decisión que ustedes vayan a tomar. Pero argumentado, porque el juez tiene que argumentar su decisión.
Todos los jueces están en la obligación de argumentar sus decisiones. Ojo, porque aquí es distinto. Aquí estamos hablando de parentesco. Entonces ya de pronto el análisis que tenemos que realizar es otro. Entonces tienen un día, mis doctores, miren, este juez tiene un día para decidirlo. Entonces acudan a sus fuentes y mañana iniciamos con resolver ese casito. ¿Les parece? Sí, señor. Doctores, les deseo una muy feliz noche y muchas gracias por su asistencia. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, doctor. Buenas noches.